Sean todos y todas entonces muy bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de la 10ª versión de la encuesta laboral ENCLA 2023, un proyecto histórico del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo. Este proyecto forma parte del quehacer propio del Departamento de Estudios, en tanto generar conocimiento a través de información especializada y reflexión de interés sobre el sistema de relaciones laborales de nuestro país. La encuesta laboral ENCLA, que este año celebra sus 25 años de historia y llega a su 10ª edición, es un proyecto histórico del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo que se ha consolidado como un pilar en el análisis de las condiciones laborales y relaciones de trabajo en Chile, aportando estadísticas clave que enriquecen el debate público y respaldan políticas públicas basadas en la evidencia empírica. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la mejora continua del proyecto ENCLA, el cual ha contado con la valiosa colaboración del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y representa además la culminación de 3 años de arduo trabajo. Queremos comenzar expresando nuestro agradecimiento a las distinguidas autoridades y representantes que nos honran con su presencia el día de hoy, elevando la relevancia de esta actividad. Nos acompañan la señora María Elizabeth Soto, subsecretaria del Trabajo subrogante. Señor Pablo Centeno Muñoz, director nacional del Trabajo. Señora Laura Vázquez, subdirectora del Trabajo. Señora Marcela Cepeda, seremi del Trabajo y Previsión Social Metropolitana. Señor Ricardo Vicuña Poblete, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas. Señor José Francisco Castro, intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social. Señor David Niculcar, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas. Señor Félix Arredondo, jefe de la Unidad de Estudios de la Subsecretaría del Trabajo. Señor Sergio Santibáñez, director regional del Trabajo Metropolitana Poniente. Señora Carolina Campos, directora regional del Trabajo Metropolitana Oriente. Señora Camila Simunovich, asesora legal de la Dirección de Políticas Públicas de la SOFOFA. De la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo OIT para el Cono Sur de América Latina, señora Marcela Cabezas, especialista regional en estadísticas del trabajo para América Latina y el Caribe. Y la señora Sonia Gontero, especialista en salarios y tiempo de trabajo. De la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, el señor David Acuña, presidente de la CUT, señor Eric Campos, secretario general de la CUT. Un saludo muy especial también a Florencia Martínez e hija, a dirigentes y dirigentes sindicales que hoy nos acompañan, jefes y jefas de departamentos de la Dirección del Trabajo, representantes de la comunidad académica que nos acompañan el día de hoy también, representantes de asociaciones de funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo, funcionarios y funcionarias de la Dirección Nacional y de las direcciones regionales, y a todas y todos que nos acompañan vía streaming también. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a las y los funcionarios tanto de la Dirección del Trabajo como del Instituto Nacional de Estadísticas, quienes con su compromiso y profesionalismo nos permiten entregar esta importante herramienta para las relaciones laborales del país. Asimismo, extendemos un agradecimiento muy especial a la Organización Internacional del Trabajo por su apoyo y asistencia técnica constantes. Durante esta jornada tendremos la oportunidad de conocer los aspectos metodológicos que dieron soporte a todo el proceso estadístico de la ENCLA 2023, presentados por el coordinador de la sección de Relaciones Laborales del Departamento de Estadísticas del Trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas, el señor David Jorquera. Y además daremos a conocer los principales resultados de la ENCLA 2023 y sus conclusiones, poniendo énfasis en los desafíos y oportunidades para el mundo laboral chileno. Esta presentación estará a cargo del jefe del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, el señor Gonzalo Tazara, y del coordinador del proyecto ENCLA 2023 de la Dirección del Trabajo, el señor Fernando Alvear. Sin más preámbulos, damos inicio a esta actividad reiterando nuestro agradecimiento por su presencia y participación. En primer lugar, quisiera invitar al señor Ricardo Vicuña Poblete, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, a dirigirse a nosotros con unas palabras de bienvenida.
Buenos días a todas y a todos. Quiero partir saludando especialmente a las autoridades presentes, al director del trabajo, Pablo Centeno, a los representantes de las instituciones públicas, organismos internacionales, del mundo sindical, de los empleadores, investigadores, público en general y quienes nos siguen en streaming. Para el INE es un placer participar en este hito en el cual se pone a disposición de todos los interesados los resultados de la 10ª versión de la encuesta laboral ENCLA, y cuyo foco es diagnosticar el estado y evolución de las condiciones de empleo y trabajo, de las relaciones laborales y de la igualdad de género en las empresas regidas por el Código del Trabajo en Chile. A hacer un poco de historia, esta encuesta partió el año 98, donde la Dirección del Trabajo impulsó la ENCLA con una periodicidad bienal o incluso trienal, trabajando con diversas instituciones públicas y privadas. A partir del año 2019, el INE y la Dirección del Trabajo firmamos un convenio que de alguna manera fortaleció una especie de alianza estratégica, donde a partir de ese año el INE no solamente hizo el diseño muestral, sino que se hizo a cargo de todo el proceso de levantamiento de la información, el procesamiento y los resultados. Entonces creo que eso es un importante hito en esta encuesta, porque de alguna manera lo institucionalizamos en el Estado para que pueda perdurar en el tiempo con los mismos estándares de calidad que el INE usa para todos sus productos estadísticos. La ENCLA tiene 4 instrumentos de recolección. La semana pasada el equipo técnico me hacía una presentación de los resultados. Estuvimos aproximadamente un par de horas y yo les decía, con estos resultados y con esta diversidad de materias podríamos estar toda la tarde o toda la semana, la verdad, revisando los resultados, porque es una encuesta realmente amplia y que tiene un sinnúmero de dimensiones. Es una encuesta que ofrece una evaluación exhaustiva al interior de las empresas formales con 5 o más trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo y que abarcan aproximadamente un universo de unos 4,9 millones de trabajadoras y trabajadores. Es una encuesta que proporciona información sobre las transformaciones del mundo laboral y empresarial, lo cual es muy importante porque es un mundo que está experimentando constantes cambios. Tiene esta perspectiva de mirar condiciones del empleo y el trabajo, las relaciones laborales, y se constituye además en un punto valioso de partida para nuevas investigaciones que se hacen en el mercado del trabajo. Déjenme mencionarles algunos temas que pueden analizarse con esta encuesta. Hay resultados, por ejemplo, en materia de medidas de protección a la maternidad o a la paternidad, sobre confianza en materia de relaciones laborales al interior de la empresa, sobre la realidad de los sindicatos, sobre negociación colectiva, sobre digitalización, automatización, teletrabajo, subcontratación, entre otros importantes fenómenos de la realidad que vive hoy día el país. También me gustaría saludar a los equipos del INE y de la Dirección del Trabajo que hicieron posible que estemos el día de hoy entregando estos resultados. Los equipos han trabajado arduamente para hacer esta encuesta y que nos tiene a todos muy contentos de poder tener los resultados. Finalmente, queríamos también agradecer a la Dirección del Trabajo por la confianza que ha depositado en el INE para la ejecución de este importante proyecto, y también reafirmar nuestro compromiso como INE de continuar fortaleciendo esta virtuosa alianza entre ambas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. A continuación se dirigirá a ustedes el señor Pablo Centeno, director nacional del Trabajo. Por favor, director. Bueno, muy buenos días a todos, a todas.
Saludar en primer lugar al director del INE, muchas gracias por este trabajo conjunto. Saludar también a todas las autoridades que hoy día nos acompañan, a la subsecretaria subrogante del Trabajo. Con eso, bueno, seguir saludando a las autoridades que nos acompañan, por cierto, a nuestras directoras, a nuestra Seremi, a los dirigentes, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. También está la encargada del comercio, de la ramal del comercio de la Central, Karen González, presidenta de una de las federaciones más importantes del comercio en nuestro país, a la gente de la OIT y, bueno, sumarme también a todos los vocativos de los dirigentes y dirigentas que hoy día están presentes, representantes también de empresas. Está presente Camila también en representación de la SOFOFA, que hoy día nos acompaña. Y a todos y a todas quienes, sin lugar a dudas, representan la importancia que tiene esta herramienta para el mundo del trabajo. Acabamos de ver, tenemos sin lugar a dudas tremendos desafíos para avanzar quizás en las mejores condiciones de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y en eso, si bien esta encuesta se enfoca, ¿no?, en el mundo privado, en aquellas empresas, lo decía el director del INE, reguladas por el Código del Trabajo, en donde hay 5 o más trabajadores, lo cierto es que también en el Estado de Chile tenemos tremendos desafíos que hay que abordar. No es esta la encuesta que va a recoger esa observación, pero sin lugar a dudas ahí hay una dimensión del trabajo en donde distintas instituciones tenemos que abocarnos en dicha tarea. Yo quiero simplemente agradecer, no quiero ser muy extenso en la presentación porque entiendo que se van a entregar todas las características de la metodología y del trabajo realizado junto con los resultados que arroja esta encuesta, pero me parece muy relevante agradecer en primer lugar a todos los que están presentes, a los distintos organismos que ya han sido mencionados, agradecer al INE a través de su director y a todos los equipos para poder haber fortalecido nuevamente esta alianza estratégica a partir de la suscripción de este convenio que nos permitió que efectivamente el INE tenga mucha mayor injerencia, participación y sea un actor relevante, ¿cierto?, en este producto que hoy día entregamos al país. Quiero agradecer a los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo, en particular representados hoy día por su jefe de estudio, Gonzalo Tazara, quienes sabemos que junto con los equipos del INE tuvieron una tremenda tarea para poder sacar adelante esta encuesta. Quiero agradecer a la ministra del Trabajo y Previsión Social, a nuestro subsecretario Giorgio Bocardo, hoy día representado también por la subsecretaria subrogante, porque sin lugar a dudas ha habido una convicción desde la cartera. Hoy día la ministra, por razones de agenda vinculadas precisamente a la reforma previsional, no nos ha podido acompañar, pero hay una convicción de que esta herramienta y de este instrumento respecto de su importancia para el país, ¿no?, para la posibilidad de construir políticas públicas. Quiero agradecer también a los parlamentarios de distintos signos políticos, y hay que decirlo, porque transversalmente, salvo una excepción muy acotada, aprobaron el presupuesto desde el primer año que asumimos para poder sacar adelante junto al INE esta encuesta, y además se aprobó para el año 2025 los primeros recursos, ¿no, Gonzalo?, para partir con el diseño de la 11ª versión, que esperamos también recoja, ¿no?, las nuevas reformas legales que hemos impulsado como gobierno y que sin lugar a dudas han permitido irle cambiando la vida a los trabajadores y trabajadoras del país, como la reducción de la jornada laboral, la ley de conciliación, la ley Carin, que con todas las dificultades sin lugar a dudas da cuenta de su necesariedad para el país, la ratificación del convenio 190, la ratificación del convenio 176 y también los acuerdos históricos por aumentar el salario mínimo y su impacto también en las condiciones de trabajo. Así que agradecer a los actores políticos porque sin lugar a dudas han sido muy relevantes para que hoy día estemos presentando estos estudios. Y por último, quiero agradecer a una persona que sin lugar a dudas, lo decía el director del INE a propósito de la fecha en que parte esta encuesta, fue pionera en la necesidad de que nuestra institución contara también con los instrumentos para poder entregarle conocimiento al mundo del trabajo, conocimiento para poder desplegar sus agendas, conocimiento para poder realizar, ¿cierto?, de mejor forma las políticas públicas y las tareas cotidianas, y por qué no decirlo, conocimiento para fortalecer las relaciones laborales en nuestro país. Esa persona es María Esther Férez Nazarala, nuestra directora emblemática del trabajo, que tuvo la lucidez, como en muchas otras materias, de poder, ¿cierto?, empujar esta encuesta que hoy día ya nos tiene ante su 10ª versión presentando los resultados. Lo ha dicho el director del INE, hay muchas estadísticas, mucha información que hoy día va a arrojar esta presentación, pero no puedo terminar estas palabras sin
sentir tremenda alegría en el hecho de que hay una valoración tanto de los empleadores como, por cierto, de las organizaciones sindicales respecto del papel de la libertad sindical. Hay una tremenda valoración a la posición que ocupan las organizaciones sindicales, al rol que adquiere la negociación colectiva a la hora de fortalecer las relaciones laborales en el trabajo, mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, y también a la hora de darle mayor estabilidad a los tipos de distintas contrataciones que existen en el ámbito laboral. Eso nos tiene muy contentos porque una de las agendas fundamentales para poder avanzar también en la democratización de las relaciones laborales en nuestro país es la reforma a la negociación colectiva. Y estos datos, junto con los que entregamos el otro día, precisamente en el marco de la segunda versión de nuestra revista Trabajo en Debate, donde abordamos varios aspectos de la negociación colectiva, son tremendos insumos para convencer al país de, tal como lo es esta encuesta, ¿cierto? Una encuesta transversal, con apoyo político y social muy amplio, también podamos conseguir ese apoyo político y social tan importante y tan transversal para avanzar quizás en una de las herramientas que son más relevantes para poder mejorar las condiciones en el trabajo, disminuir las desigualdades en el trabajo y, por qué no decirlo, democratizar también las relaciones laborales en nuestro país, como lo es la negociación colectiva multinivel o ramal. Así que muchas gracias nuevamente a todos, estamos muy contentos de poder entregar estos resultados y esperamos, por cierto, desde ya seguir desplegando el trabajo para la 11ª versión, renovando nuestro compromiso también de hacerlo junto al INE, porque eso también refuerza el rol del Estado en instrumentos de calidad, como dijo el director del INE, a la hora de realizar encuestas, en este caso al mundo del trabajo. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos al señor Pablo Centeno, director del Trabajo, por sus palabras. Y con ellas damos oficialmente inaugurada esta actividad de lanzamiento del informe de la ANCLA 2023, elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo. Para continuar, queremos invitar al señor David Jorquera, coordinador de la sección de Relaciones Laborales del Departamento de Estadísticas del Trabajo del INE, a presentar los aspectos metodológicos de la ANCLA 2023. Señor Jorquera, por favor, adelante. Muchas gracias. Ahí sí parece, sí. Buenos días a todos, a todas. Vamos a hacer una presentación, espero ser bastante breve, solamente para presentar los aspectos metodológicos de lo que fue el trabajo del INE en esta producción estadística. Como contexto general, la encuesta laboral es uno de los principales estudios sobre formas de empleo, condiciones de trabajo y relaciones laborales en Chile. Se realiza desde 1998 de manera periódica y sistemática, y ahí se ven las pelotitas, ¿cierto?, respecto a la primera versión que fue el 98. Luego ha tenido una iteración más o menos bianual, trianual. La última versión fue un poquito aplazada por la pandemia, ¿cierto?, pero acá hay dos hitos, ¿cierto?, destacados. El 2006, a partir de la versión, a partir de la cual el INE se hace cargo del diseño muestral, y las dos últimas versiones, 2019 y 2023, ya hay una alianza estratégica más mancomunada para llevar adelante también la recolección y el procesamiento de los datos. Respecto a esta hora, las pelotitas ahora son meses, ¿cierto? Muestra el trabajo de lo que fue esta versión de la ANCLA 2023. Partimos el trabajo durante el segundo semestre de 2022, en la fase de diseño, en un trabajo conjunto ahí con la Dirección del Trabajo también, con mesas bipartitas para hacer un plan de análisis, revisar los cuestionarios, generar las nuevas versiones, generar protocolos, ¿cierto?, de levantamiento para poder llegar a los informantes idóneos, porque como ustedes supondrán, eso no es baladí en esta encuesta, llegar al informante idóneo de cada empresa. Tenemos un informante idóneo representante de los empleadores y también de los trabajadores. Luego ahí, entre los primeros meses del 2023, se extendió este trabajo. También tuvimos un trabajo de verificación del directorio
de la muestra de la ENCLA, ¿cierto? El directorio de empresas. Ahí también es necesario llamar a las empresas para ver si todavía existen, si existen en los términos en los que están escritos en el directorio, por ejemplo. Y luego ya a partir del segundo semestre de 2023 fue marcha blanca y el periodo de recolección oficial. Después 2024, validación de datos, cierre de unidades, que también fue un periodo muy importante, que probó ser fundamental, ¿cierto?, para rescatar las empresas que tenían el autoaplicado pendiente, que vamos a ver que el autoaplicado de los 3 instrumentos es el más complejo de llenar para la empresa. Bueno, y después todo lo que viene de validación, edición, imputación, cálculo de factores de expansión. Y el último semestre del año pasado, 2024, ya fue análisis de resultados. La Dirección del Trabajo es la institución que se encarga de generar el informe de resultados y por lo tanto ellos generan los indicadores. Nosotros ahí apoyamos haciendo validaciones de espejo y aplicando también el estándar de calidad de las estimaciones del INE. El objetivo general, aquí bien concreto, es diagnosticar el estado y evolución de las condiciones de empleo y trabajo, de las relaciones laborales y la igualdad de género en las empresas que cuentan con 5 o más trabajadores regidas por el Código de Trabajo en Chile. ¿Cómo logramos esto? A través de 3 cuestionarios. El primero ahí están por fila, ¿cierto? La primera fila describe el formulario autoaplicado, que es de tipo de aplicación autoaplicado web y por lo tanto se le pasa un link a las empresas para que respondan y tienen cierto número de semanas para poder devolvernos el formulario completo. Aquí el informante idóneo es un representante o representantes de las empresas porque, claro, como por la complejidad y la cantidad de información que deben respondernos, puede haber apoyo de contadores o jefe de personal, etcétera. Por otro lado, tenemos la entrevista al empleador. Esta fue una entrevista telefónica a un representante de la empresa. En este caso, el representante idóneo podía ser el jefe de personal, gerente de recursos humanos, subgerente de recursos humanos, dependiendo del tamaño de la empresa. Y el orden de prelación ahí bajaba hasta un informante idóneo que podía ser perfectamente el dueño de la empresa en una empresa más chica. Y por último, la entrevista a trabajadores es una entrevista cara a cara y dependiendo de si la empresa tiene o no sindicato, se le aplica la entrevista, si no tiene sindicato, a un representante de los trabajadores, de nuevo con un orden de prelación de idoneidad, ¿cierto? Puede ser un representante del comité bipartito de capacitación o del comité de paritario de higiene o seguridad. Si no estaban disponibles ellos, ya hay un trabajador elegido aleatoriamente. Y si tienen sindicato, ahí es preferible un dirigente sindical. De nuevo, la prioridad es el director del sindicato, el presidente, perdón, del sindicato, vicepresidente, secretario, tesorero y así. Bueno, importante acá destacar un poco que se hagan la idea del desafío estadístico como operación estadística para el INE. Es un desafío tremendo esta encuesta justamente porque una empresa es lograda solo si están los 3 cuestionarios logrados que le corresponden. Entonces eso fue un esfuerzo importante. Y lo otro para destacar es que esta es la primera versión que fue levantada 100% a través de dispositivo móvil de captura, el DMS, lo que permitió evitar errores asociados a la digitación y al llenado manual de la encuesta. Contenidos en los módulos ENCLA 2023, aquí se ven los 16 módulos que lo componen. Los 3 últimos están marcados ahí como que son nuevos, pero en verdad toda la encuesta, todos los módulos sufrieron modificaciones, actualizaciones respecto a la última versión. Los tickets, ¿cierto?, muestran qué temáticas están presentes en cada uno de los cuestionarios y la idea es que también aquí se hagan una idea de que cada uno de los módulos permite tener la mirada de los distintos actores, específicamente empleadores o representantes de la empresa y trabajadores o sindicatos respecto de los mismos fenómenos. Entonces esa es la virtud de esta encuesta que la hace tan interesante. Algunas innovaciones respecto del trabajo en la fase de diseño de cuestionarios. Bueno, como ya les comenté, hubo mesas de trabajo para la elaboración de las nuevas versiones de los cuestionarios. Cuando generamos estas nuevas versiones también los sometimos a pruebas cognitivas, ¿cierto?, que son entrevistas a potenciales informantes que puede tener la encuesta durante el terreno para probar, ¿cierto?, cómo les va a los informantes con la comprensión de las preguntas, con el proceso de recordación, por ejemplo. O se evalúa el proceso de elaboración de la respuesta de los informantes y eso nos da una serie de insumos que de hecho nos dio para poder mejorar los cuestionarios también, generar quizás nuevas alternativas de respuesta,
algunas instrucciones también específicas en el inicio de los módulos, instrucciones para el encuestado y a veces también para el encuestador. Paralelo a las pruebas cognitivas también se realizó una consulta a expertos a cargo de la Dirección del Trabajo. Se consultó a 10 expertos del ámbito público relacionados a distintas materias de su experticia. Se les preguntó por algunas preguntas específicas y ellos también, a través de su feedback, también generaron insumos para perfeccionar las preguntas o las alternativas de respuesta. Luego, pruebas de usabilidad en DMC, que eso también fue fundamental, ¿cierto?, para poder darnos cuenta que también la encuesta aún así estaba muy larga, y bueno, también hay que ser parsimoniosos de que una encuesta no puede durar 3 horas, así que eso también nos sirvió para verificar eso y ir jerarquizando y priorizando qué preguntas quedaban. Y la tablita de aquí solamente como para graficar 3 módulos que fueron nuevos, ¿cierto? El de digitalización y automatización, teletrabajo y crisis sanitaria. Ahí está el número de preguntas nuevas que se generaron. Ahora, a mí igual me interesa hacer el hincapié de que el número de preguntas no necesariamente es el número de variables que uno va a encontrar en la base de datos, porque una pregunta puede tener múltiples alternativas de respuesta o son de respuesta múltiple. Entonces, por ejemplo, en crisis sanitaria, en autoaplicado, son como 50 variables en la base de datos respecto de esas 2 preguntas, por las desagregaciones que tiene por número de mujeres, de hombres, de total, etcétera. 2 últimas cosas que destacar acá: la publicación de la base de datos. Esta versión, que es algo también que le puede interesar a los investigadores que trabajen con la base de datos. Las bases de trabajadores y sindicatos están fusionadas, así que ya no es necesario hacer eso para poder llegar al mismo número de filas o de empresas que están en las otras bases del autoaplicado y de los empleadores. Esta vez están juntitas, y ahí la invitación es apoyarse del diccionario de variables y del manual de usuario para poder identificar, navegar, ¿cierto?, por las variables y a qué preguntas refieren. Las etiquetas indican cuáles son exclusivas de cada uno. Y la adopción del estándar de calidad del INE. Aquí también hubo una colaboración que nosotros valoramos harto entre la Dirección del Trabajo y el INE para adoptar el estándar de evaluación de la calidad estadística de las estimaciones e indicadores que presentan en el informe de resultados. Este estándar de calidad es un insumo que el INE pone a disposición de la ciudadanía para tener un parámetro, ¿cierto?, para definir el nivel de fiabilidad estadística de las estimaciones. Ahí tiene una clasificación entre estimaciones fiables, poco fiables o no fiables, y eso consideramos que es súper relevante a la hora de querer hacer conclusiones sobre la población a la que se está haciendo referencia. Y para describir el diseño muestral, estamos caracterizando empresas en Chile bajo el Código del Trabajo con 5 o más trabajadores. La muestra total en la base de datos incluye 4.496 empresas que representan un universo de 129.231 empresas vigentes a noviembre de 2022 y que en total contratan a 4.923.727 trabajadores a nivel nacional. El factor de expansión permite hacer estimaciones a nivel de empresa y a nivel de número de trabajadores, ya porque está calibrado a los stocks poblacionales de la suceso. Y los dominios muestrales para los que la ENCLA tiene representatividad son región y agrupación regional. Cada empresa está asignada así a la región de su casa matriz. La actividad económica, hubo 13 agrupaciones según el clasificador industrial internacional uniforme. Y el tamaño de empresa, clasificada en 4 categorías en función de su número de trabajadores. Ahí están las grandes de 200 o más trabajadores, mediana de 199 a 50, pequeña 49 a 10 y microempresa de 5 a 9. Hubo también sectores excluidos del estudio. Obviamente la actividad económica, si bien una empresa podía caer en una de las actividades económicas definidas, se excluyeron todas las que están en los registros del INE que corresponden a organizaciones públicas, municipalidades o empresas públicas. Si se rigen por el Código del Trabajo están incluidas, pero esos son los sectores de exclusión. Una diapositiva para verificar lo que les comentaba al principio del autoaplicado. Aquí vemos las líneas de colores muestran el logro por cuestionario. La línea roja el autoaplicado, la línea azul empleadores, verde sindicato y trabajadores. Y la línea negra plana muestra la meta a esa fecha de la muestra objetivo, y vemos que fue avanzando bastante bien al cierre. Ahí no sé si tengo puntero, pero no importa. Al cierre de unidades
vimos que tenemos un superávit de las encuestas presenciales, ¿cierto? Lo que muestra la eficiencia y eficacia ahí del equipo de recolección. Y muestra también que fue súper importante este periodo de recuperación, que es el que está ahí marcado como cierre de unidades, porque detuvimos completamente la gestión de entrevistas cara a cara o telefónica y nos pudimos concentrar a cerrar empresas que tenían el autoaplicado pendiente. Y con eso, bueno, logramos un logro sobre la muestra objetivo del 105,4%. Aquí están los resultados operativos, no me voy a detener mucho, solamente destacar que en las regiones hubo la mayoría, casi todas sobre el 100% de muestra del logro objetivo. También en actividad económica también hay algunas bajas, pero solo 2 sobre 70%, el resto sobre 80% y más, sobre 100% también. Y por tamaño también micro, pequeña, micro y grande tuvieron 95 o más y las otras más del 100%. Bueno, destacar que independiente de estos niveles de logro, en todo caso, para todas las categorías de los estratos, las estimaciones principales, ¿cierto?, del número de trabajadores y número de empresas son fiables, según el estándar que estamos hablando antes. Y la última diapositiva aquí de actividad de difusión del INE 2025. Bueno, ya en el micrositio del INE está toda la información disponible, ahí en el link que está ahí, pero tenemos otro link más fácil, el www.ine.gov.cl/encla. Ahí también tienen un micrositio de difusión donde pueden acceder directamente a este otro link donde están, bueno, todo lo que se nombra ahí, pues, las bases de datos, los formularios, diccionarios de variables, manual de usuario, informe metodológico, informe de diseño muestral, reporte de calidad, ficha técnica y síntesis de resultados. En el informe metodológico también pueden, a los que les interesa ver más en profundidad todo lo que hemos visto hasta aquí, está bien escrito exhaustivamente. También pensamos hacer talleres de uso de la base de datos para instituciones públicas, centros de estudios y universidades. La idea, nuestra intención también es sacarle mucho partido a los datos, que se vean, que se usen. Y también vamos a estar por eso haciendo publicación de síntesis de estadísticas con foco en género, sindicatos y también negociación colectiva. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, David. A continuación vamos a invitar al señor Gonzalo Tazara, jefe del Departamento de Estudios, y al señor Fernando Alvear, coordinador del proyecto ENCLA 2023 de la Dirección del Trabajo, a presentar los principales resultados de esta. Por favor, adelante, a ambos. Muy buenos días. ¿Está funcionando? No. ¿Ahí? Muy buenos días. Ahí. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, por estarnos acompañando. Acá, salón lleno. Con Gonzalo lo que vamos a hacer es presentar algunos resultados, los que a nosotros nos parecieron más interesantes del informe, pero básicamente como una invitación para que ustedes descarguen el informe de resultados, también descarguen las bases de datos, puedan construir sus propios indicadores y todo el material, el informe de resultados, las bases de datos, manual de usuario, todos los cuestionarios, también lo que señaló David, que está en el sitio de línea, también está hoy día en el sitio de la Dirección del Trabajo. Al final de esta presentación va a haber un código QR que los va a redirigir a justamente ese sitio. Y antes de entrar al análisis de resultados, queremos rendirle un homenaje a la persona a la que le hemos dedicado el informe de resultados de la ENCLA 2023, a Magdalena Echeverría Tortelo, socióloga del trabajo y quien fuera investigadora del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo entre 1994 y 2008 y quien nos dejó en septiembre del año pasado después de una larga enfermedad. Magdalena, con quien tuve la suerte de trabajar yo recién llegado al Departamento de Estudios,
fue de esas personas que dejan una huella. Tal como dice la dedicatoria que hemos incluido en el informe, una huella de profesionalismo y de compromiso con la causa de las y los trabajadores. Ella llegó a la dirección del trabajo junto a María Esther Férez, por quien sentía una profunda admiración, y junto a varias mujeres que marcaron un nuevo rumbo para el Departamento de Estudios, centrado en la misión de aportar al debate público en materia laboral. Me permito mencionar a Eli Enríquez, quien asumió como jefa del departamento en 1994, a Malva Espinosa, quien fuera la creadora de la ENCLA por allá por 1998, y a Verónica Riquelme, quien asumió también como jefa del departamento años después, y que no sé si está acá. Hoy nos acompañan su hija, Florencia Martínez, y su nieto, a quienes les agradecemos por acompañarnos, y quiero pedirles, a nombre del mundo del trabajo, de las y los actores laborales que aquí estamos presentes, que le brindemos un último aplauso a Magdalena Echeverría. Muchas gracias. Bueno, el informe de resultados tiene diversos capítulos. Un capítulo tradicional siempre ha sido sobre el entorno económico de las empresas, y que en este caso también incluimos un tema más bien coyuntural, como es el de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. En este sentido, las empresas que lograron resistir a la crisis, ¿no?, adoptaron diversas medidas para sobreponerse a esta. Nosotros preguntamos por un largo listado de medidas que adoptaron las empresas. Las tres principales fueron la postergación de inversiones, el endeudamiento y acortar las jornadas diarias de trabajo. Bastante más abajo estuvieron medidas como la suspensión de contratos a propósito de la Ley de Protección del Empleo y el despido de trabajadores, que son justamente las medidas que afectaron a los niveles de empleo en ese momento. Cabe señalar, hay que mencionar que la recuperación de las empresas en ese contexto no solamente se dio por estas medidas, sino que también obviamente jugaron un rol las ayudas estatales de ese momento, como la reactivación del consumo de los hogares por medio de las transferencias directas a las familias y los subsidios también que se entregaron a las empresas por parte del Estado. Ahora, uno podría pensar que la crisis sanitaria afectó negativamente a todas las empresas por igual. No fue así, el impacto no fue parejo. Por supuesto, en general fue un impacto negativo, pero algunas empresas incluso vieron en la crisis una oportunidad. Un 36,6% de las empresas vio afectada negativamente su productividad, hubo una baja de la productividad en ese contexto. Un 32% de las empresas vieron afectados sus proyectos futuros, ya lo decíamos, ¿no?, la postergación de inversiones. Pero para algunas empresas la pandemia significó la apertura de nuevas oportunidades, como por ejemplo la producción de bienes necesarios en el contexto de la pandemia. En este sentido, un 23,1% de las empresas aumentaron su producción y un 12,6% de las empresas contrataron a más trabajadores, lo cual vino a compensar un poco lo que dijimos de la suspensión de contratos y despido de trabajadores. ¿En qué contexto se realizó la ENCLA 2023? Se realizó en un contexto post-pandemia, pero ya de un inicio de una recuperación económica, donde también de todos modos fueron quedando algunos sectores rezagados. Acá les preguntamos a las empresas cómo evaluaban sus resultados económicos respecto al año 2022. Un 26,3% de las empresas los consideraron mejores, y estas fueron principalmente grandes y medianas empresas. Un 35,5% los consideraron iguales y un 38,2% como peores, que fueron principalmente microempresas. Da cuenta del hecho de que la ENCLA se inscribió en un contexto de recuperación económica el hecho de que ya pensando hacia el 2024, recordemos que la encuesta se aplicó entre julio y diciembre de 2023, las empresas vieron en términos positivos, ¿no?, el rendimiento que podían tener en el año 2024. Un 41,9% tenía expectativas de mejores resultados, un 36,3% iguales y solamente un 21,8% como peores. Eso respecto a este elemento coyuntural. En el capítulo hay mucha más información. Nuevamente los invito a bajar el informe de resultados. Un segundo gran capítulo que siempre ha tenido la ENCLA es el de formas de contratación.
Acá lo que tenemos en primer lugar es que el contrato indefinido sigue siendo la forma de contratación predominante y se recupera de una caída fuerte que tuvo el año 2019, ¿no? Acá tenemos todas las ENCLAs que hemos aplicado desde el año 99, nos faltó solamente la del 98, y lo que vemos que en el inicio, desde el 98 hasta el 2006, hubo una caída sistemática de la contratación indefinida en el país en favor de los contratos temporales, luego hay una recuperación y parecía que en 2011-2014 se estabilizaba en torno al 75%, el 2019 sufre una baja, hay que decirlo también que hubo un cambio metodológico en la manera de preguntar en esa ocasión y hoy día vuelve un poco a los niveles que existía en el año 2011-2014 y ponemos ahí entre signo de interrogación si es que esto podría ser una estabilización, de que si es que efectivamente nos vamos a quedar en ese nivel del 75% de contratos indefinidos en el país. Bueno, eso es algo que también vamos a resolver con una próxima medición de la ENCLA, ¿no? Sin embargo, y uno podría pensar, la contratación indefinida es sinónimo de estabilidad laboral. Este predominio de la contratación indefinida ocurre en un contexto de alta rotación laboral. La ENCLA no permite el cálculo de una tasa de rotación tal y como, por ejemplo, la calcula el INE, ¿no? Pero sí tenemos indicadores que nos permiten aproximarnos al fenómeno. Por ejemplo, la antigüedad de los contratos indefinidos. Acá podemos ver que un 48,3% de los contratos indefinidos en el país tiene una antigüedad de 3 años o menos. Para poner un poco en perspectiva, en contexto de esa cifra, en 2021 el porcentaje promedio de personas asalariadas en empleos con una antigüedad menor a 3 años en la OCDE fue de 34,4%. Y además incluyendo todos los tipos de contrato dependiente. Entonces en ese sentido no son del todo comparables, pero es una referencia, ¿no? Estamos 14 puntos por sobre el promedio de la OCDE en términos de contratos con una antigüedad menor a 3 años. Eso indica claramente una alta rotación laboral. También elaboramos otro indicador, que es el porcentaje de trabajadores con contratos de naturaleza temporal, es decir, plazo fijo, obra o faena u honorarios, y le sumamos a ellos los indefinidos con una antigüedad menor a 1 año, ¿ya? Todo ese paquete de contratos, ¿no? Que en el fondo uno podría decir son los vínculos laborales de más corta duración, ¿ya? ¿A cuánto llega eso? A un 39,7% de los trabajadores, ¿ya? Lo cual también es un indicador de que efectivamente tenemos altos niveles de rotación laboral. Si bien efectivamente se muestra una baja respecto a las ENCLAs anteriores, de todas maneras sigue siendo alto. ¿Cuáles son las implicancias de tener una alta rotación laboral? En primer lugar, para las empresas, encarece los costos de selección, inducción y formación. Si estamos constantemente contratando gente, hay que seleccionar, hay que producir procesos de inducción, hay que formar, etc. Y para los trabajadores, en primer lugar, impide una adecuada planificación y proyección económica, ¿no? No hay certidumbre, no hay seguridad sobre la regularidad de los ingresos. También se producen lagunas previsionales, lo que obviamente impacta en las futuras pensiones. También dificulta la sindicalización, porque en el fondo vínculos laborales de corta duración no permiten construir los lazos, la solidaridad, los vínculos necesarios como para formar un sindicato o sentir el incentivo, la conexión para afiliarse a uno ya existente. Y por último, también impide a las y los trabajadores acumular experiencia y conocimiento que les permita elevar su productividad. Solamente con la permanencia en el trabajo es que uno puede ir formando experiencia, conocimiento y eso le permite a uno elevar la productividad. Y hoy día esto en Chile es muy relevante porque sabemos que desde hace ya muchos años tenemos un cierto estancamiento en nuestros niveles de productividad. Por lo tanto, resolver la alta rotación laboral es necesario también para elevar la productividad de las empresas en Chile. Otro gran capítulo de la encuesta tiene que ver con las brechas de género. En primer lugar, advertimos una desaceleración en el ingreso de las mujeres al mercado laboral. En décadas pasadas hubo un importante incremento de las tasas de participación, pero pareciera, de acuerdo al menos con los datos de la ENCLA, que desde el 2014 hasta ahora hemos tenido una desaceleración. Lo que vemos que hoy día en la ENCLA 2023 las mujeres son un 38% de las y los asalariados en las empresas de 5 o más trabajadores, una cifra muy parecida a la de la ENCLA 2019 y la ENCLA 2014. Vemos que entre el 2008 y el 2011 hubo un incremento importante y luego esto más o menos se estanca.
Esto de alguna manera está refrendado por la información que está en la encuesta de empleo del INE, que si bien muestra un crecimiento de la tasa de participación, en el lapso de 10 años, del 2014 al 2024, la tasa de participación de las mujeres solamente ha aumentado en 1,9 puntos porcentuales, ¿no? De alguna manera, las dos fuentes de información refrendan esta desaceleración en el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Por otro lado, también la ENCLA da cuenta de que persiste una marcada segregación laboral horizontal. Cuando hablamos de segregación laboral horizontal, hablamos de la concentración de las mujeres en determinados sectores económicos. ¿Cuáles en este caso? Fundamentalmente las ramas de actividades de atención de la salud humana, la enseñanza y las actividades de alojamiento y servicio de comidas, lo que antes se llamaba hoteles y restaurantes, ¿no? Son ramas, estas son las únicas ramas donde las mujeres superan el 50% del empleo asalariado, y son ramas que son una extensión hacia el trabajo remunerado de las labores domésticas y de cuidado, ¿no? Esto es un indicador que viene siendo así desde hace muchísimo tiempo. Por otro lado, las ramas más clásicamente asociadas al trabajo masculino, minería, construcción, servicios básicos, transporte, industria, muestran porcentajes de participación masculina por sobre el 70% o por sobre el 80% en algunas de ellas. Sin embargo, en todas ellas hay pequeños descensos de algunos puntos porcentuales que indican una mayor participación de las mujeres, lo cual podría ser una señal positiva de que las mujeres están teniendo una mayor participación en estas ramas. Particularmente construcción es el que muestra un descenso más grande con 4,8 puntos porcentuales. Persiste también, aunque con ciertos matices, con ciertos cambios, una segregación laboral vertical. Cuando hablamos de segregación laboral vertical, hablamos de la concentración de las mujeres, en este caso, en los niveles de jerarquía o autoridad menor en la empresa, ¿no? La ENCLA mide 3 categorías de autoridad: jefaturas superiores, mandos medios y trabajadores sin personal a cargo. Acá uno podría pensar que una brecha se elimina cuando tenemos paridad, por ejemplo, 50 y 50 de hombres y mujeres en cada uno de los niveles. Pero las mujeres no son el 50% del trabajo asalariado, sino que son el 38%, ya lo vimos. Por lo tanto, una manera de medir la brecha es respecto justamente a ese 38%, ¿no? En el caso de los mandos medios tenemos una cifra muy similar a eso, un 37,2%, y uno podría decir que básicamente esa brecha está cerrada en ese nivel. Sin embargo, esta se mantiene en las jefaturas superiores, donde las mujeres solamente son un 32,4%, ¿ya? De todas maneras, no está tan lejos. Ahora, si nosotros abriéramos este primer nivel, la ENCLA no lo permite, pero hay otros instrumentos que lo hacen, vemos que a medida que subimos en la jerarquía, por así decirlo, de las gerencias de primer nivel que se llaman, ¿no?, la participación de las mujeres se reduce, ¿no? La ENCLA refrenda un poco eso, por ejemplo, dando cuenta de que es en las grandes empresas donde las mujeres tienen una menor participación en las jefaturas superiores, con solamente un 29%. Es decir, mientras más importante es la empresa, mientras más, en el fondo, más rentable, más productiva, se reduce la participación de las mujeres en este nivel, en este fenómeno que siempre se ha llamado, ¿no?, el techo de cristal, ¿ya? Por otro lado, persiste también la mayor concentración de las mujeres en los tramos más bajos de remuneraciones respecto de los hombres. Acá hay que decir de todas maneras, en general los trabajadores están en los tramos más bajos. Acá nosotros elaboramos tramos de acuerdo a los salarios mínimos, particularmente en el caso de la ENCLA 2023 respecto a los salarios mínimos de noviembre del 2022, en que estaba en 400.000 pesos. Acá lo que vemos es que un 40,7% de todas las mujeres de las empresas de 5 o más trabajadores ganaba 1,5 salarios mínimos o menos, es decir, 600.000 pesos o menos. Recordad que estos son tramos de remuneración bruta, ¿ya?, no líquida, bruta. Y los hombres están 10 puntos por debajo de eso, ¿no? Por lo tanto, aquí persiste esta brecha salarial. Por otro lado, también la ENCLA indaga por temas de derechos de protección a la maternidad y paternidad, salas cuna, y lo que vemos es que el actual sistema de salas cunas para madres trabajadoras deja sin cobertura a 21.215 empresas donde existen madres o padres con hijos o hijas menores de 2 años, ¿no? En Chile, en las empresas de 5 más trabajadores, hay 33.968 empresas donde hay padres trabajadores o madres trabajadoras. Bueno, el actual esquema legal, ¿a cuántas empresas de esas cubre? Bueno, solamente a 12.753, ¿ya? Y eso nos deja fuera a 21.215 empresas.
Por lo tanto, el actual esquema legal excluye a los padres trabajadores y a las madres trabajadoras de empresas con 19 o menos mujeres contratadas. Y este es un tema clave, porque en todos los indicadores que hemos visto, uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para el ingreso al mercado laboral en iguales condiciones y oportunidades que los hombres, el principal obstáculo que siguen enfrentando es precisamente la mayor carga de labores domésticas y de cuidados que continúa depositándose sobre ellas. Por lo mismo, también estos resultados nos indican que es clave avanzar en un nuevo esquema legal de salas cunas como el que se desprende de la indicación sustitutiva ingresada al Parlamento el 6 de mayo de 2024. ¿Por qué? Porque este proyecto, por un lado, avanza en corresponsabilidad efectiva al incorporar a los padres trabajadores y además plantearía una cobertura efectivamente universal, abarcando a todas las madres trabajadoras y padres trabajadores que lo necesiten, independientemente de las características de la empresa, porque recordemos, hoy día solamente existe ese derecho cuando hay 20 o más mujeres contratadas en la empresa. Bueno, un cuarto gran tema es el de las organizaciones sindicales, ¿ya? Los datos de la ENCLA siempre han mostrado, y esta no fue la excepción, de que la formación de organización sindical es más probable en las empresas de mayor tamaño. Acá vemos en el gráfico de su izquierda que entre las grandes empresas el 52,1% de ellas tiene sindicato. Este porcentaje baja muchísimo en la mediana, un 15%, y la organización sindical, al menos en la microempresa, es prácticamente inexistente, y en la pequeña empresa es muy menor. Entre esos dos tramos, solamente un 1,3% de las empresas tiene sindicato. ¿Qué datos nos arroja en términos de afiliación? La ENCLA nos arroja que hay 977.649 personas afiliadas a sindicatos, lo cual es un 19,9% del total. Una cifra muy cercana a la tasa de sindicalización que calcula la Dirección del Trabajo con registro administrativo. Son cálculos distintos, son formas de calcularlo distinto, pero se llega a resultados bastante similares. Creo que el último dato es de un 19,3, el del registro administrativo. Ahora bien, solo 4 ramas de actividad económica superan el 5% de empresas con sindicato, ¿no? Servicios básicos, minería, industria y enseñanza. Las otras 9 agrupaciones de actividad económica muestran porcentajes entre 1 y 4,8%. Ese 1% particularmente es del comercio, ¿no? Donde solamente las grandes empresas de comercio tienen organizaciones sindicales. Ahora, ¿por qué no se ha formado un sindicato en las empresas sin sindicato? Les preguntamos a los trabajadores. Les damos varias razones y tienen que indicar la principal razón, ¿ya? Lo que vemos es, en primer lugar, un desinterés de los trabajadores, pero también, en un segundo lugar, el temor a represalias. Ahí vemos que las primeras barras, que son las más importantes, dan cuenta de una u otra manera de cierto desinterés de los trabajadores por formar organización sindical. Y ahí, en cuarto lugar, tenemos el temor a que haya despidos u otro tipo de represalias laborales. Parece un porcentaje bajo, con solamente un 4,3%. Sin embargo, hay que decir que ese 4,3% son 5.556 empresas, que son más que las empresas con sindicato que nos aparecen en la ENCLA 2023, que son 5.025. Es decir, si efectivamente ahí lo que estamos viendo son contextos que son hostiles a la organización sindical, donde están ocurriendo prácticas antisindicales, esto puede estar teniendo un daño muy importante al crecimiento sindical en Chile. Pero, por cierto, otro desafío que tenemos es el desinterés de los trabajadores, el mostrarle a los trabajadores la importancia de la organización sindical, y que al parecer eso hoy día no está entrando. En el caso de las empresas donde ya hay sindicato, se le preguntó a los dirigentes cuáles son las razones por las que no hay más afiliación en ellos, ¿no? En algunos casos señalan que hay otros sindicatos, que son parte de otros sindicatos, pero las principales razones aparecen nuevamente el desinterés, ¿no? Ahí no les interesa, el 45,3% de las empresas con sindicato, los dirigentes señalaron eso, y la principal razón, el hecho de que sienten temor de afiliarse al sindicato. Aparecen nuevamente estos dos motivos. El paralelismo sindical es otro fenómeno que podemos medir con los datos de la ENCLA, y que es un fenómeno radicado principalmente en la gran empresa. ¿Cuál es la consecuencia que tiene el paralelismo sindical? Sobre todo viendo estos datos, que tenemos sindicatos mucho más pequeños de lo que serían si fueran sindicatos únicos. Por ejemplo, en el caso de la gran empresa tenemos 3,2 en promedio, 3,2 sindicatos por empresa,
con un promedio de afiliados de 155. Si fuera un sindicato único, sería un sindicato de 450 trabajadores, ¿no? Por lo tanto, son sindicatos más pequeños y el principal efecto que tiene eso es que debilita el poder de negociación frente a la empresa y además muchas veces en algunos casos se entran en relaciones de competencia entre los sindicatos. Eso también lo medimos, no tenemos los datos acá, pero hay relaciones tanto de colaboración como de competencia entre sindicatos. Este es un dato muy interesante porque los sindicatos facilitan las relaciones laborales según lo que nos señalan las y los empleadores en empresas con sindicato. Particularmente en empresas con sindicato, un 70,4% de estas, los empleadores dijeron que los sindicatos facilitaban las relaciones laborales. El dato en las empresas donde no existe sindicato, donde podemos decir la mayoría de esos empleadores probablemente no han tenido experiencias con sindicatos, tenemos 30 puntos menos, solamente un 41,8% dice que facilitan las relaciones laborales. Es decir, el conocimiento, la aproximación a la organización sindical, el tener que lidiar con ellos, dialogar con ellos, negociar con ellos, de alguna manera podría decir, lleva a tener estos indicadores. Eso respecto a sindicatos. Otro tema muy relacionado y ojo, estos son solo algunos indicadores de este capítulo de organizaciones sindicales. Otro tema muy relacionado con esto es la negociación colectiva. Tal como ocurre con las organizaciones sindicales, la existencia de negociación colectiva es más probable en las empresas de mayor tamaño. Es un fenómeno asociado a la organización sindical, y si la organización sindical existe allí mayormente en las grandes empresas, también va a ocurrir lo mismo con la negociación colectiva. Un 45,4% de las grandes empresas tiene un instrumento colectivo vigente, con una cobertura de un 47,9% de los trabajadores. En general, a nivel nacional, a nivel país, un 3,5% de las empresas tienen instrumento colectivo vigente o acuerdo de grupo negociador, que no son instrumentos colectivos, pero también preguntamos por ello. Y eso cubre todos estos instrumentos, todas estas negociaciones, a 1.337.305 trabajadores, que son un 27,2%. Esto es involucrados directamente en instrumentos colectivos. Esta cobertura crece un poquito con la extensión de beneficios, que hay que decirlo, la ENCLA es la única fuente que existe sobre extensión de beneficios. Los registros administrativos de la Dirección del Trabajo no capturan esto, y lo que tenemos es que los pactos de extensión de beneficios son comunes, pero su impacto en la cobertura es limitado. Un 54,2% de los instrumentos colectivos vigentes tienen pactos de extensión de beneficios. Ahora, ¿cuánto aumenta la cobertura? Solamente un 4,4%. 4,4 puntos porcentuales aumenta la cobertura de trabajadores y llegamos con esto a una cobertura total de 31,5% de los trabajadores de empresas de 5 o más trabajadores. Nuevamente, también, tal como ocurrió con las organizaciones sindicales, donde el empleador que está en contacto con organizaciones sindicales los considera favorables, los considera convenientes, en este caso con la negociación colectiva, es justamente en las empresas donde existe negociación colectiva, donde los empleadores la consideran como conveniente o muy conveniente la negociación colectiva, específicamente un 80,7%. Allí donde no hay negociación colectiva, nuevamente esto baja 30 puntos y es solamente un 51,4% que considera conveniente la negociación colectiva. Del mismo modo, en la evaluación de la última negociación colectiva, se lo preguntamos tanto a los empleadores como a los dirigentes sindicales, ambos actores consideran que, en su mayoría, que la última negociación fue favorable para ambas partes. Ahí sí, una diferencia importante entre empleadores y dirigentes sindicales. Un 78,1% de los empleadores señaló que la última negociación había sido favorable para ambas partes y un 56,7% de los dirigentes sindicales señaló lo mismo. Y ahí también hay un porcentaje mayor de dirigentes que señalan que fue favorable para la empresa, con un 22,5%. Por último, el último tema, el tema de conflicto, conflictividad laboral, también preguntamos. Alrededor de un quinto de las empresas tuvo expresiones de conflicto laboral entre los años 2020 y 2022. Acá nosotros hicimos una excepción en la ENCLA, preguntamos por un lapso de 3 años. Entre 2020 y 2022, ¿ha habido alguna expresión de conflicto laboral?
un 22,1% de las empresas señaló que sí, según los empleadores, y un 19,3% según trabajadores y dirigentes sindicales. Esto no indica necesariamente que no exista en el fondo conflicto en las otras empresas, sino que estas son formas de expresión de conflicto. Esto se manifestó de alguna manera, ¿no? ¿De qué maneras? ¿Cuáles fueron las formas de expresión de conflicto? Principalmente su canalización a través de la Dirección del Trabajo, ya sea a través de denuncias individuales o colectivas. En segundo lugar, la canalización a través de tribunales, ya sea en demandas individuales o colectivas. Y en tercer lugar, la interrupción colectiva de la actividad laboral, ya sea huelga en el marco de una negociación, un paro fuera de la negociación, una interrupción de la actividad laboral durante una parte del día. Eso ocurrió solamente en un 1,1% de las empresas. La principal causa de conflicto, según los trabajadores y los dirigentes sindicales, fueron los salarios, en un 38,1% del total de empresas donde hubo expresiones de conflicto. Y según los empleadores, la principal causa fueron los despidos o reducciones de personal, en el 35,7% del total de empresas. ¿Y cuáles fueron las medidas tomadas por las empresas para enfrentar estos conflictos? Según empleadores y trabajadores, fueron más bien de carácter conciliador, mediante el diálogo, la negociación y acudir a la mediación de la Dirección del Trabajo. No obstante, según trabajadores y dirigentes sindicales, en el 21,2% de las empresas, la medida que fue tomada por la empresa fue el despido de las y los trabajadores involucrados en el conflicto. Y ahora los dejo con Gonzalo. Gracias. Bueno, buenos días o tardes a esta altura, yo creo, a todas y todos. Bueno, intentando continuar con este panorama sinóptico un poco del informe y en concreto de las condiciones de trabajo y de relaciones laborales en Chile, bueno, vamos a hacer también una presentación de algunos de los otros capítulos del informe como para entregarles algunos indicadores claves también en esa materia. Hubo un capítulo que le llamamos, un capítulo bien amplio, al cual le llamamos Derechos Fundamentales, Inclusión y Confianza en Ambientes de Trabajo, en el cual, bueno, obtuvimos algunos indicadores que nos parecen relevantes de exponer, digamos, en esta instancia. Una primera cuestión es que en un 6,3% de las empresas se reportó que hubo algún tipo de discriminación hacia trabajadores, lo cual aumenta hasta un 25,4% en las grandes empresas. Por una cuestión bastante obvia, porque en el fondo, donde hay más trabajadores también hay más posibilidad de que este tipo de actos ocurran. Respecto de las empresas que tienen sindicato, en 37,7% de ellas sí se dijo que hubo en los últimos años prácticas antisindicales y desleales, un poco corroborando lo que decía Fernando cuando hacíamos el análisis de las organizaciones sindicales, un porcentaje bastante alto en el cual se encuentran prácticas antisindicales o desleales. Y por otra parte, en un 1,7% de las empresas que no tienen sindicato, las personas consultadas dijeron que hubo ciertos actos de discriminación en contra de trabajadores que quisieron de alguna forma u otra promover la sindicalización. Entonces, eso nos reporta también el estado como de ese tipo de cuestiones como que tienen que ver con prácticas antisindicales y desleales, tanto en las empresas donde existen sindicatos como donde no existen. En lo referente a la inclusión de ciertos grupos que han sido históricamente excluidos, no solo del mundo del trabajo, sino en la sociedad en general, consultamos respecto a la inclusión en las empresas de personas, por ejemplo, de pueblos originarios, de personas de la diversidad sexual y también de personas con discapacidad. En primer lugar, casi un cuarto de las empresas, un 24,3%, reportaron que tienen contratadas personas de pueblos originarios. Personas de la diversidad sexual, al menos un 20% de las empresas reportaron también que hay personas contratadas con esa condición. Y respecto de discapacidad, un tema súper relevante, digamos, por las nuevas legislaciones que han surgido en los últimos años, tenemos que un 9,8% de las empresas dicen tener contratadas personas con cierto grado de discapacidad. Al 30 de noviembre de 2022, que es el periodo de referencia de estas preguntas de la encuesta, se reportó que 26.552 personas en situación de discapacidad en las empresas estaban contratadas por estas, representando el 0,5% del total de las personas asalariadas. Por su parte, también un 57,1% de las empresas de 100 o más trabajadores, es decir, quienes están obligadas actualmente por ley, cuentan o contaban en ese momento con algún tipo de gestor de inclusión laboral. Cifra que esperamos que vaya subiendo en las siguientes mediciones, sobre todo con la entrada de vigencia de la ley y las modificaciones reglamentarias en esta materia. Otro tema, que este es un tema bastante novedoso en la encuesta, fue una pequeña medición de confianza
que realizamos a través de ella, y lo que encontramos es que en general existen niveles bastante altos de confianza al interior de la empresa, exceptuando un punto que lo vamos a mencionar. En este sentido, un 91,8% de las empresas, los empleadores dicen tener mucha confianza en sus trabajadores. Si vemos ahora la mirada contraria en las empresas donde no hay sindicato, y cuando se consultó a los trabajadores, un 82,4% de los trabajadores dice tener confianza en su empleador o las personas que dirigen la empresa. En las empresas con sindicato, un 79,6% de los empleadores dijeron confiar en sus dirigentes sindicales, un porcentaje bastante alto, y el indicador que es un poco más malo en este sentido es que tan solo un 45% de los representantes sindicales en las empresas con sindicato dijeron confiar en las personas que dirigen la empresa. Ahí es donde baja un poco más la confianza en esta mirada desde el dirigente sindical hacia el empleador o la persona que finalmente gestiona la empresa. Vamos a un capítulo que yo sé que para todos es muy relevante, el tema de los trabajadoras y los trabajadores extranjeros. Bueno, en este sentido, lo primero que podemos señalar es que un 9,3% de los trabajadores y las trabajadoras asalariadas son de nacionalidad extranjera, cifra que aumentó desde la ENCLA 2019, donde se reportaba un 7,9% de los mismos. En un 50,5% de las empresas consultadas, estas tienen contratadas a personas de nacionalidad extranjera. Se encuentran contratados en todos los sectores económicos, como todos podemos intuir, pero destaca su participación especialmente en temas de alojamiento y servicios de comida, con un 18,1% del total, y también en el rubro del comercio, con un 13,8%. Evidentemente, también están en todas las regiones del país los trabajadores extranjeros, pero su mayor participación se dan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y la región metropolitana. Aunque, evidentemente, en términos absolutos, donde hay más trabajadores extranjeros es la región metropolitana por la gran concentración de trabajadores que tenemos en ella. Bueno, y en todas las demás regiones, la participación de trabajadores extranjeros es menor del 10%, concentrándose básicamente en las regiones que mencionábamos. ¿Qué llama la atención? Otro hecho que llama la atención también respecto a los trabajadores y trabajadoras extranjeros tiene que ver con el crecimiento de la presencia. Si vemos como un 100% los trabajadores extranjeros de diferentes nacionalidades, en la ENCLA 2019 teníamos que un 34,2% eran personas de nacionalidad venezolana, y en la medición actual, en la ENCLA 2023, este porcentaje sube ya a un 46,5% del total de personas extranjeras con esta nacionalidad. Otro par de datos que yo creo que resultan relevantes también tienen que ver con las personas de nacionalidad haitiana, los cuales en casi 3/4 de ellos, de los casos, son personas de sexo masculino. Y también muestran el más alto porcentaje de contratos por obra o faena, es decir, las personas haitianas al parecer se están básicamente empleando en los rubros de la construcción, la agricultura, que tienen este tipo de contratos. También nos llama la atención que los trabajadores bolivianos muestran el segundo porcentaje más alto de contratación por obra faena, básicamente por su inserción en el rubro de la agricultura. Todo esto lo podemos pensar y yo creo que acarrea una serie de desafíos también para la inserción en términos de trabajo decente de las personas extranjeras y particularmente de estas nacionalidades. Pasemos ahora a un tema muy relevante, la salud y seguridad en el trabajo. Evidentemente hay instrumentos particulares que tiene el suceso, que tienen los organismos administradores de la ley 16.744, pero hemos querido también dar una visión complementaria de información que reportan estos organismos anualmente. Bueno, una primera cuestión que llama la atención es que al consultársela a las empresas por ciertos instrumentos de prevención de riesgo que ellos por ley deben tener de acuerdo a sus tamaños, el tema del comité paritario de higiene y seguridad se cumple tan solo, según la opinión de los trabajadores, en algo más de un 55% de los casos, y la opinión de los empleadores en casi un 60% de los casos. Entonces tenemos relativa certeza de que el tema del comité paritario de higiene y seguridad tenemos una deuda bastante grande respecto de su constitución. Respecto de los reglamentos internos de higiene y seguridad y del Departamento de Prevención de Riesgo, tenemos niveles mayores de cumplimiento, también el desafío está presente, pero yo creo que en términos de los comités paritarios de higiene y seguridad, tal vez para la política pública es un elemento en el cual vamos a tener también que poner bastante ojo, digamos, para poder fomentar más su cumplimiento.
Básicamente por el aumento en los niveles de prevalencia que hemos visto en las últimas décadas, quisimos preguntar y destacar también en esta presentación el tema de la presencia de riesgos psicosociales en el trabajo. Hicimos una amplia batería de preguntas respecto de esto, de cuáles eran los principales riesgos a los cuales se enfrentaban en esta materia las personas trabajadoras, y los 3 que aparecieron con más prevalencia fueron los siguientes. Casi en la mitad de las empresas se reportó que las personas tienen más trabajo del que pueden hacer en el tiempo asignado, en un 48,1%. Justo como en el sentido contrario, en un 35,6% de las empresas, se mencionó que les asignan muy poco trabajo o algo muy fácil de hacer para su función habitual, es decir, están subutilizados respecto de sus capacidades, y también en una cuestión como más ambiental finalmente, también en un 31,1% de las empresas se estableció que se está en un ambiente de trabajo estresante. Y como último indicador, como a presentar respecto de, como les dijimos, hay muchísima más información en el informe, valga la redundancia, pero para presentar al menos acá, elaboramos un tema de la tasa de accidentes, básicamente, la cual llega a un 3,8% en el caso del total de la medición, pero se concentra muy fuertemente en la mediana empresa, con un 4,6% por cada 100 personas contratadas directamente. Datos que, por demás, son bastante coincidentes con las estadísticas de la Suceso presentadas en los últimos años, sobre todo en términos de que en la mediana empresa efectivamente es donde se producen más accidentes. Vamos a otro tema muy clásico de los estudios del trabajo y particularmente de lo que ha sido la ENCLA desde su primera edición, que tiene que ver con la jornada de trabajo. Bueno, al igual que las ENCLA anteriores, una amplia mayoría de las personas trabajadoras lo hacen en un régimen de jornada completa, es decir, a estas alturas, digamos, por las modificaciones legales, con 40 horas o más a la semana. Tenemos cerca de un 6% de personas que trabajan menos de estas 40 horas, ¿ya? O sea, en el fondo puede estar subempleada, digamos, no trabajando la jornada completa. Y hay un dato que resulta muy interesante. Desde la ENCLA 2019 a la ENCLA ahora, la del 2023, las personas que están contratadas sin limitación de jornada, conocido popularmente como por artículo 22, inciso segundo, básicamente, aumentaron desde un 1,9% en la ENCLA 2019 a un 5,8% en la ENCLA 2023. Hay que decir que la medición se hizo antes de la entrada en vigor de la ley de 40 horas, entonces lo que uno podría esperar, esta ley de alguna forma endurecer un poco los requisitos para poder acceder a este trabajo sin limitación de jornada, fuese bajando esta proporción, este porcentaje. Bueno, también respecto de la ENCLA 2019, se redujeron los porcentajes de empresas y de personas trabajadoras que realizan horas extraordinarias, se redujeron en una proporción bastante importante. En un 32,9% de las empresas se dice que se realizan efectivamente las horas extraordinarias, y en términos de trabajadores, en un 22,7% dicen realizar horas extraordinarias. Hicimos ahí un pequeño análisis por género, y tenemos que efectivamente las mujeres trabajan menos horas extraordinarias que los hombres, básicamente porque también tienen que cumplir con las labores de cuidado que se le asignan mayormente aún en la sociedad. Ahora también podemos decir que las grandes empresas, particularmente respecto del tema de las jornadas excepcionales, que yo sé que es un tema estratégico también para la economía, sobre todo por la presencia del sector minero, tenemos que en un 58,8% del caso de los trabajadores que se desempeñan en el rubro de la minería, trabajan efectivamente de acuerdo a jornadas excepcionales. Ninguno de los otros rubros económicos que medimos supera el 20% en términos de trabajadores que trabajan con jornadas excepcionales. Se concentra mucho en la minería, con casi un 60% de los trabajadores en ella. Y además, en la gran empresa también vemos que básicamente se da este fenómeno, con un 26,7% de las empresas teniendo al menos algunas personas que trabajan bajo esta modalidad. Otro capítulo clásico de la ENCLA, y ya estamos en tierra derecha, falta poquito, es el tema de las remuneraciones. En términos de remuneraciones, uno podría hacer muchísimos análisis respecto de esto, pero nosotros nos hemos querido centrar en algunas cuestiones como básicas. Lo primero es que
analizar las personas que trabajan a jornada completa, o sea, centrándonos en ese subgrupo de gente, vemos muy claramente que las remuneraciones se concentran en los tramos más bajos de remuneraciones brutas mensuales. Al momento de la medición, el salario mínimo a noviembre del 2022 era 400.000 pesos. ¿Ya? De acuerdo a este baremo, de alguna forma, tenemos que el 7% de los trabajadores y trabajadoras con jornada completa percibe ese salario mínimo o incluso menos de ese salario mínimo. Y si ahora hacemos un segundo indicador, que son 2 salarios mínimos, es decir, 800.000 pesos, tenemos que un 54,9% de los y las trabajadores con jornada completa perciben menos que esta cifra. Es decir, una gran proporción de los trabajadores de nuestro país se concentran, o concentraban al menos en ese momento, en esos tramos de ingresos que representan como máximo 2 salarios mínimos. Y este dato también lo hemos querido resaltar, porque de alguna forma también tiende a corroborar, más allá de que, claro, aquí no creo que haya causalidad, pero sí hay al menos correlación, que es el tema de la existencia de sindicato y los mayores salarios que se perciben en las empresas que tienen sindicato. Y aquí lo que podemos ver nosotros es que, por ejemplo, en las empresas sin sindicato, básicamente los salarios se concentran en el tramo de los 400 a 600.000, de 600.000 a 800.000, mientras que en el caso de las empresas con sindicato, el tramo más frecuente es de 800.000 a 1.200.000 y también un tramo muy frecuente es de 1.200.000 a los 2 millones de pesos. Entonces, bueno, por una serie de motivos que concurren, pero también por la existencia del sindicato, en este tipo de empresas efectivamente se concentran las empresas con mayores salarios. Vamos a un capítulo que también es muy interesante, que tiene que ver con la externalización, y hemos querido destacar aquí un par de indicadores en este sentido. Una primera cuestión es decir que la externalización, y particularmente la subcontratación, es un fenómeno bastante extendido en las empresas en nuestro país. Se presenta en todos los tamaños de empresa, en todas las regiones y sectores económicos, y lo que pudimos ver es que en términos agregados un 34,9% de las empresas de una forma u otra requieren o recurren a la subcontratación, concentrándose básicamente en la gran empresa, donde más de la mitad de las empresas dice que subcontrata. Y un tema interesante, la subcontratación, uno podría tener como esa idea de que en general lo que se subcontrata son actividades secundarias o de apoyo, cuestiones de alimentación, cuestiones de limpieza, de seguridad, etcétera. Y claro, efectivamente una gran proporción de las empresas subcontrata en esas materias, pero también hay podemos ver aquí en el gráfico que hay un 12,1% de las empresas que subcontrata también su actividad principal, es decir, el núcleo de su actividad económica, un 12,1% de las empresas lo subcontrata. Y vamos al último capítulo, y con esto ya casi estamos cerrando, que tiene que ver con ciertas medidas de modernización tecnológica en las empresas, que tienen que ver con la digitalización, la automatización y también con el teletrabajo, tema tan en boga sobre todo después de la pandemia. En materia de digitalización tenemos que una amplia mayoría de las empresas, un 63,5% de estas, nos señaló que están utilizando alguna forma de digitalización, siendo las más prevalentes el almacenamiento de información en base de datos digitales, la utilización de aplicaciones para interactuar con los trabajadores y los clientes, y varias más de ellas, pero básicamente esas aparecen con una frecuencia muy alta. Como puede ser natural, también en las grandes empresas es donde se utilizan mayores medidas de digitalización que en las pequeñas. En las grandes empresas un 34,7% nos reportan utilizar este tipo de medidas, versus las microempresas donde un 54,4% también lo reportan, lo que sigue siendo bastante alto de todas formas. Respecto de ciertos temas de automatización de procesos en las empresas, tenemos efectivamente una incidencia menor que la digitalización, pero de todas formas existe una presencia súper importante en las empresas medianas y en las empresas grandes, donde, al menos según la opinión de los trabajadores, ahí tenemos el contraste de la opinión de los trabajadores y los empleadores, al menos la opinión de los trabajadores, tanto en las empresas medianas como en las empresas grandes, en más de un 40% se dice que de alguna forma se han implementado ciertos procesos de automatización. Ahí también hay una discordancia que
que sobre todo a las personas del mundo sindical yo creo que les puede hacer bastante sentido entre lo que se entiende por automatización y digitalización y por qué de alguna forma lo reportan más los trabajadores y los dirigentes sindicales que las personas, digamos, que son los que manejan las empresas. Pero esa discordancia también por lo menos la dejamos ahí presente, y todos los estudios que vengan para adelante para poder explicar ese tipo de cuestiones también van a ser muy bienvenidos, yo creo, porque esta información de la encuesta hay que utilizarla ojalá lo más posible por todos los actores laborales. En términos de teletrabajo, lo que podemos ver es que el teletrabajo básicamente se expandió muchísimo producto de la pandemia. Hasta antes de la pandemia lo que teníamos son cifras de alrededor de los 70.000 personas teletrabajando hasta febrero del 2020. Durante la pandemia, por motivos obvios, digamos, llegó a 865.000, y durante el año 2022, es decir, cuando hicimos la medición de la ENCLA, nos estabilizamos más o menos en los 488.000 personas como teletrabajando, es decir, tuvo gran auge, después bajó, se estabilizó y ya ahora se consolida como una modalidad más, digamos, de organización del trabajo, pero que al parecer también llegó para quedarse. Al momento de la aplicación de la encuesta, un 15,2% de las empresas señalaba tener personas trabajando en la modalidad de teletrabajo, y en la gran empresa lo que vemos es que esto aumenta muchísimo, y un 44,3% de las grandes empresas señalan que tienen personas teletrabajando en sus funciones. Por demás, lo que también podemos ver es que en la mayor parte de los casos, las personas que teletrabajan lo hacen permanentemente, es decir, todos los días del mes están teletrabajando. No es que teletrabajen algunos días y otros no, también eso ocurre, pero en un 56,8% de los casos lo que podemos ver es que son personas que constantemente teletrabajan. Me imagino que ni siquiera van a la oficina, no debe probablemente ni siquiera existir un lugar físico al cual ellos vayan, digamos, para realizar sus funciones. Y por último, tanto según trabajadores como dirigentes sindicales, la disposición de la mayoría de los teletrabajadores hacia el teletrabajo, la verdad es que es positiva. Casi en 3/4 de las empresas en las cuales consultamos, la opinión resulta ser favorable, y se dice que, claro, de alguna manera el teletrabajo ha traído ciertos beneficios para las personas, yo imagino que por sobre todo en términos de conciliación de trabajo y familia. Eso respecto a los resultados, y Fernando va a hablar un poquito de la Agenda 2025 para la preparación ya de la ENCLA 2026, porque esto no para. Esto no para, y efectivamente se viene una nueva ENCLA, la ENCLA 2026, y ya estamos trabajando, la Dirección del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística, y ya tenemos una agenda de actividades para este año que tiene que ver básicamente con actualizar e incorporar mejoras a los cuestionarios. Vamos a analizar cuál fue el rendimiento de las preguntas en la ENCLA 2023, y una de las cosas probablemente más importantes, una de las innovaciones más importantes, es incorporar a los registros administrativos como forma de complementar el levantamiento de información y alivianar la carga de las y los informantes. La ENCLA, los cuestionarios son muy largos, ¿ya? Y siempre ha sido un problema cómo acortarlos. Bueno, una manera es precisamente recurriendo a información de registro administrativo, es decir, que no tengamos que preguntarle a las empresas, porque es información que ya tenemos en bases de datos, particularmente de la Dirección del Trabajo, pero eso requiere un largo estudio que va a tomar este año para ver en qué situaciones podemos efectivamente incorporar registro administrativo, y por lo tanto sacar esas preguntas de los cuestionarios y concentrarnos quizás en otras cosas que no están en registro administrativo y que probablemente nos interesa preguntarle a los empleadores, a los dirigentes sindicales y a los trabajadores. Obviamente vamos a conformar una mesa entre el INE y la ADT para la incorporación de todas las mejoras a los cuestionarios. Nuevamente, tal como se hizo en la ENCLA anterior, habrá un panel de expertos, consultas a expertos sobre los distintos módulos de la ENCLA. También la aplicación de pruebas cognitivas, que en el fondo es tratar de aplicar las preguntas y ver cómo resultan, ¿no? Luego se le hacen preguntas a las personas qué entendió por la pregunta, le pareció que se entendía la pregunta. Esas son las pruebas cognitivas, ¿no? Y finalmente lo que es la programación electrónica, por así decirlo, de los cuestionarios de la ENCLA 2026. Y también parte de nuestra agenda, particularmente del Instituto Nacional de Estadística, es el análisis de mejoras y estandarización de parámetros para definir el marco muestral y calibrar el factor de expansión, ¿ya? Sería un poco largo de explicarlo el factor de expansión, pero son cosas que
atingentes al rubro, a la especialidad del Instituto Nacional de Estadística. Solamente quiero decir que las estadísticas acá aparecían separadas los decimales con punto. En el informe están todas con coma, pero hay que decirlo. No debió haber estado con punto. Bueno, finalmente, los invitamos a descargar el informe de resultados, las bases de datos de la ENCLA 2026. Acá con el código QR los va a llevar directamente al sitio web de la Dirección del Trabajo, donde está este informe, donde están las bases de datos. También están los cuestionarios que se aplicaron. Hay un manual de usuario para cómo usar las bases de datos. Así que, bueno, la invitación está abierta para que ustedes lean el informe y también acá investigadores, todos quienes quieran trabajar con las bases de datos, construir también sus propios indicadores en los rubros, en los ámbitos que les interese. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Fernando. Bien, está el código QR. Si por alguna razón no les funciona el código QR, de todas maneras pueden entrar a la página web del servicio, donde está el banner de la ENCLA, la 10ª versión de la ENCLA 2023. Llegamos con esto al final de este importantísimo evento del lanzamiento del informe de resultados de la 10ª encuesta laboral ENCLA 2023. Queremos agradecer a todas y todos los asistentes por su presencia y participación. También extendemos nuestro agradecimiento a todas y todos quienes participaron en este importante proyecto que nos muestra un excelente trabajo colaborativo entre estas importantes instituciones públicas, como son el INE y la Dirección del Trabajo, que contó además con el apoyo constante de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esperamos que este proyecto se transforme en una herramienta clave para el análisis y la discusión de los temas laborales más relevantes para nuestro país. Les invitamos también a seguir participando en futuras iniciativas y a utilizar esta publicación como un recurso de mejora continua de las relaciones laborales. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.